Buenas a todos, bienvenidos a este día 61. Hola Twitch, hola TikTok y hola YouTube, bienvenidos a todos a este día 61. Así que súper bienvenidos. Hoy tenemos también 3 episodios. Hoy de hecho tenemos el último grupo de versículos antes de volver al devocional inicial de Deuteronomio para poder revisar el siguiente grupo de versículos. Recuerden que estuvimos revisando en el devocional del capítulo 1 al capítulo 10 y hoy justamente tenemos esos 3 últimos capítulos antes de pasar al siguiente grupo de versículos. Entonces hoy tenemos el 7, el 8, el 9 y el 10. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y gracias por conectarse en domingo. Hola Isa, feliz domingo para ti también, súper bienvenida. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias Espíritu Santo por habitar en nosotros. Hoy te pedimos que tomes nuestro cansancio, Dios, que nos fortalezcas, que nos ayudes un día más a entender que no solo de pan vive el hombre, Señor. Y es por eso que estamos aquí reunidos, pese a tener mil cosas por hacer, pese a sentirnos cansados, pese a sentirnos, Señor, agotados. Hoy queremos entregarte estos minutos en donde vamos a estar hablando de tu palabra, de lo que tú has hecho en la vida de otros, Señor. Es por eso que te entregamos este tiempo, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por las conexiones, Señor. Te pido que hoy tomes control del internet, que tomes control de todos los dispositivos electrónicos, Dios. Que todos los sueños, los planes, Señor, pero sobre todo los corazones de todo aquel que escuche este mensaje en este día, Señor, sea confrontado por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo lleve verdad a su vida y verdad a su corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar, como siempre, gracias a los que le están dando me gusta al envío, gracias a Francesca por darle me gusta. Gracias a todos. Listo. Empecemos. Déjenme ver que todo se vea perfecto. Listo, listo, listo. Un llamado a recordar y a obedecer. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Entonces, nuevamente arrancamos el día de hoy con una promesa. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Hoy literalmente quiero recordarles que Dios permite cosas en su vida. Y esa es una realidad que no todos estamos dispuestos a aceptar. Y durante mucho tiempo a nivel personal me costó mucho entenderlo, porque vivía constantemente en pelea con Dios por eso. De por qué permites que todo esto tan malo me pase, por qué no haces nada, por qué te quedas quieto, por qué literalmente permites todo esto. Qué bueno puede salir de esta situación, qué quieres que aprenda, qué es eso tan malo que yo hice, que necesitas que yo aprenda de esto, ¿no? Y muchas veces no necesariamente lo que Dios permite es fruto de una consecuencia de su pecado. Muchas veces Dios permite cosas que pasen, y el ejemplo perfecto para esto que le estoy ilustrando es Job. ¿Sí? En ningún momento cuando usted lee el libro de Job no empieza con un pecado de Job, no empieza con errores recurrentes de Job, sino todo lo contrario, nos muestra a un ser humano totalmente recto, ¿no? Y que fue puesto a prueba, y que Dios permitió que fuese puesto a prueba, ¿no? Entonces no caiga en la trampa de creer que Dios permite cosas únicamente como consecuencia de su pecado. No deje que eso lo cegue y le impida ver la oportunidad que Dios le está dando de que su carácter sea forjado. Y nuevamente, yo también he hecho la pregunta de ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué tanto carácter debo yo desarrollar para entender algo? ¿No? Entonces, esto que usted está viendo acá del verso 2 también nos recuerda un poco a eso, ¿no? Te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Porque nuevamente, siempre hemos dicho, si Dios a usted le dice, yo le voy a dar esto, lo que vivirás, te multiplicarás, entrarás en la tierra, uno dice, ah, no, imposible rechazar a Dios. Ah, bueno, sí, ¿está seguro que es imposible? Bueno, pues lo voy a poner a prueba para que usted se dé cuenta qué tan imposible o qué tan posible es que usted siga sirviendo a Dios o no.
Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan. Muchachos, lo que oramos ahorita. Increíble, increíble. Miren que justo antes de empezar en el en vivo, yo le dije, Dios, dame fuerzas porque no solo de pan vive el hombre. Ahorita en la oración que hicimos antes de empezar a leer, mencioné nuevamente lo mismo, ¿no? El Dios, siento que Dios puso eso en mi corazón, de decir que no solo de pan vive el hombre. Y acabamos de leer esto de, la gente, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan. Estos son esos momentos donde digo, Dios está presente, muchachos. Y, y si esto pasó y usted se acaba de unir, véase el video ahorita que lo subo a YouTube y escuche la oración que hicimos antes de comenzar. Porque va a quedar igual de sorprendido que nosotros. Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hola Gaby, bienvenida. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó. Tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Esto es un mandato. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras, donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hay algo que yo no recordaba haber leído en este libro de Deuteronomio. Justamente lo leímos ayer, donde decía que el pueblo iba a recibir cosechas que ellos no habían sembrado, iban a vivir en casas que ellos no habían construido. Y ahorita encontrarnos una vez con todo esto, ¿no? De todo lo que Dios hizo en medio del desierto, de esos 40 años, de que la ropa que usaron no se gastó, de que los pies no se hincharon, de que todo esto, ¿no? Pero más importante, pese a todo lo que Dios hace, y nuevamente volvemos un poco a la reflexión em, de que adoramos a Dios y que buscamos a Dios por quien Dios es y no por lo que Dios hace. Y miren, aquí somos fieles testigos de esto que acabamos de decir. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 nos cuenta todo lo que Dios ha hecho últimamente por el pueblo, ¿no? Todo lo que Dios hizo en esos 40 años y un poco la voluntad de Dios en ese momento, ¿no? Pero más allá de eso, viene el versículo 10 y esto es lo que cambia todo, ¿no? Esto es lo que cambia un poco toda la perspectiva y es el siguiente. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿No? Es ese detalle de alabar a Dios después de haber recibido y nos olvidamos. Parece que no, créanme que ahora lo hablábamos en este en vivo y parece súper fácil de hacer y parece que seguir a Dios es algo muy sencillo de hacer y parece algo imposible de rechazar. Y me encantaría decirle que es así, pero créanme que es mucho más fácil rechazar a Dios. Olvidarnos de Dios cuando ya tenemos lo que tenemos. Y, y en este momento quiero decirle eso, ¿no? No solamente busque a Dios para tener una bendición, sino incluso después de tenerla, eh, de gracias, ¿no? Hay algo que nosotros queremos hacer acá en mi casa a finales de año y es tener como una reunión de agradecimiento, ¿no? Por todo lo que Dios nos permitió hacer este año, por la salud que Dios nos dio para que literalmente con salud pudiésemos hacer todo, ¿no? Eh, y, y de verdad que es algo muy lindo. El practicar el agradecimiento es algo que yo siempre recomiendo un montón. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Muchachos, se los prometo que yo no lo había leído.
Se los prometo. Parece que yo les hago spoiler de lo que vamos a leer, pero hoy siento que el Espíritu está hablando mucho. De verdad que sí. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te recuerden esto, esta palabra que dice acá, cuando debes tener mucho cuidado. Recuerden que Dios siempre, o en muchas ocasiones, Dios nos avisa constantemente, ¿no? Dios nos suele avisar cuando pasa algo, ¿no? O cuando puede llegar a pasar algo. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Recuerden esto, esta es la reflexión cuando le dijo a Moisés, cuando estaban pidiendo agua, que Dios le dijo a Moisés que con el bastón golpeara la roca para que de la roca saliera agua. Es ese momento, pero también fue ese momento en el que Dios se enojó con Moisés porque Moisés golpeó 2 veces la roca para que saliera agua, ¿no? Entonces aquí hace referencia un poco a esto de Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Aquí entendemos por qué Dios lo pone a usted a prueba. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a las naciones a tu paso, así también serás destruido si te niegas a obedecer al Señor si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Y aquí podemos pensar, gracias Marlene por darle me gusta al en vivo, aquí podemos pensar que el hecho de tener altares en nuestra casa o ese tipo de cosas es idolatría, o es rendirle culto a otros dioses o ese tipo de cosas. Y sí, pero no solo eso. Cuando nosotros le rendimos culto y tenemos idolatría al dinero, a las cosas materiales y vivimos por ese tipo de cosas, yo no le voy a mentir. A mí me encanta comprar estas cosas. Yo soy un fan de la tecnología y todo lo que tenga que ver con tecnología soy súper, hiper, mega fan y me encanta y es increíble y de verdad es algo que me apasiona. Y en este último tiempo de verdad he podido tener cosas que de niño pues por ciertas situaciones nunca pude tener, ¿no? Y eso no significa que mi niñez haya sido mala en absoluto. Tuve una niñez maravillosa, con una familia increíble, ¿no? Y todas estas cosas que me gusta comprar, como a usted le puede gustar comprar cualquier otra cosa, ropa, carros, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? Eh, una cosa es lo que a usted le gusta hacer y otra cosa es que esto se vuelva su mundo, que esto determine su identidad, que el tener el último iPhone a usted le determine el tipo de persona o el tipo de amigos con los que usted está, al tipo de personas con las que usted le abre su corazón, ¿no? Que ningún ese tipo de cosas determinen quién usted es, ¿no? Deuteronomio 9. Victoria por la gracia de Dios. Entonces, mire cómo los capítulos de hoy van un poco de la mano y van muy bien guiados, ¿no? Primero voy a volver al título del capítulo 8 que dice un llamado a recordar y a obedecer. Y el capítulo 9 dice victoria por la gracia de Dios. Entonces, un llamado a recordar y a obedecer. Pero yo primero necesito recordar y obedecer para poder entender que la victoria fue por gracia de Dios. ¿Sí ve que todo tiene un poco más de lógica ahora? Entonces ahora el yo poder presentar y poder leer esto poco a poco y digerirlo poco a poco me ayuda mucho a entender realmente las victorias que tengo en mi vida, ¿no? Si bien hay victorias, créanme que estar acá haciendo este envío hoy para mí es una victoria muy muy grande por el esfuerzo físico que implica para mí estar hoy específicamente, no el resto de los días, pero sobre todo hoy eh, implica a nivel personal un esfuerzo físico importante,
Y cada domingo que yo estoy aquí le digo, Señor, esta victoria te pertenece. Pero sé que tengo que poner de mi parte, ¿no? Tengo que decir sí, tengo que preparar todo, tengo que conectar todo, tengo que tener todo listo, ¿no? Entonces, claramente hay una parte que usted debe poner de su esfuerzo. Eh, entonces, no se trata y porque esto no es únicamente de usted, entonces no se trata de usted, ¿no? Gracias, Irving, por esa rosa, muchas gracias. Em, entonces es entender que las victorias es por la gracia de Dios, ¿no? Justamente, y me remito un poco a la reflexión que hacíamos. Hola Karma, gracias por ese corazón coreano, muchas gracias. A la oración que hacíamos al inicio del envío donde decía que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y más de la palabra que sale de la boca de Dios. Y ese tipo de reflexiones, ese tipo de cosas me ayudan mucho y me llenan mucho y me dan mucha fuerza. Dark Master, gracias por seguirme. Em, entonces vamos a leer lo que dice Deuteronomio 9. Escucha Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú, lo que significa que no iba a ser fácil. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Esta es la promesa de Dios. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Entonces, no es porque usted sea muy bueno, no es porque usted sea mejor que otra persona. Es por esa perversión de ellos que Él dice, no, ellos literalmente es por esto, es que esta tierra que yo he destinado para ustedes, ellos no son dignos de estar en esta tierra. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estés a punto de poseer la tierra de ellas, no, no, eso mejor dicho porque usted sea un santo, ¿no? Gracias Biker por ese aplauso, muchas gracias. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres, eres un pueblo terco. Entonces miren cómo antes de entrar, todo esto que estamos viendo es Moisés hablándole al pueblo, a esa nueva generación que va a entrar en la tierra prometida. Y todo esto es la preparación para lo que Dios ya había preparado para ellos. Gracias Irving por ese pan de nube. Entonces, y es reconocer esto, que Dios no le está dando a usted esa tierra prometida o no le está dando esa bendición a usted porque usted sea muy santo, porque usted sea, mejor dicho, alguien intachable que debería ser. Pero la realidad es que usted es una persona terca, como yo. A veces insistimos en cosas que no tenemos por qué insistir. No. Entonces, siempre es enseñándoles una lección de humildad al pueblo, ¿no? El becerro de oro. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba a punto de destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con la palabra del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo este tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las dos tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estaba reunido al pie del monte. Mire que esta reflexión que nos cuenta acá Moisés, de estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua, es la fiel prueba de que no solo de pan vive el hombre, más de lo que sale de la boca de Dios. Y durante esos 40 días y 40 noches la intimidad de Moisés era tan grande con Dios
que alimento físico no fue necesario. No. Pasados los 40 días y 40 noches, el Señor me entregó las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida porque el pueblo que sacaste de Egipto... Gracias, Bajiker, por darle espacio. Esa nunca la había escuchado. Gracias. Porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo, quítate de en medio para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes, una nación más fuerte y numerosa que esta gente. Así que, mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba las 2 tablas de piedra grabadas en las condiciones del pacto. Abajo ante mis ojos pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Entonces todo esto es el pecado, ¿no? Que pronto se apartaron del camino del Señor, que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra, las tiré al suelo y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua debido al pacto tan grande que ustedes habían cometido al hacer que el Señor, lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor que lo volvió en contra de ustedes lo llevara a destruirlos, pero una vez más Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado, esto más que el testimonio de Moisés es las acciones de Dios, y por eso van amarillo. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirla a él, pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho. Lo derretí en el fuego y luego lo molí hasta que quedó hecho polvo y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Ahorita que terminemos de leer este capítulo le voy a compartir una reflexión. Ustedes también hicieron enojar al Señor en Tabera, en Masa y en Kibrot Hataba. Además, en Cades Barnea el Señor les ordenó que salieran, diciendo, suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y a obedecerlo. Recordemos que esta generación, que este pueblo, justo en este momento, ellos literalmente rechazaron la bendición, rechazaron el hecho de poder llegar a esa tierra prometida. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Por esta razón me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí 40 días y 40 noches porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije, oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada. Hola Alison, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no los tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a este pueblo, los egipcios van a decir, los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrían decir, los destruyó porque los odiaba, los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada. Los sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. ¿Quién de aquí dice que esta fue la prueba de carácter que Dios tuvo con Moisés? El hecho de decirle, Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir a este pueblo y voy a edificar uno nuevo sobre ti. Así que aparte que voy a destruir al pueblo. Y en ese momento fue cuando Moisés intercedió e hizo esta oración. ¿Quién de acá cree que esa fue la prueba de carácter para ver realmente si Moisés iba a serle fiel a lo que ya había vivido con Dios? Comente yo si usted lo cree. Isa dice yo. Ok, ¿quién más? Repito. ¿Quién de aquí cree? Llevamos viendo que lo que llevamos del en vivo, que Dios permite que pasen ciertas situaciones en su vida para probar su carácter. El suyo, no el carácter de Dios, para probar su carácter. Para saber si usted realmente se va a mantener fiel a lo que usted dice a lo que le es fiel. Y esta prueba de Moisés específicamente habla sobre eso. Isa dice yo, Gaby dice yo, Marlene dice yo, Biker dice yo, Alison dice yo. Yo también lo creo.
Yo también creo que esto fue lo que Dios permitió para saber eh, el carácter de Moisés, en qué punto estaba, ¿no? Y esto nos ayuda un poco a reforzar la idea de que Dios no es hombre para cambiar de opinión. No es que Dios dijo voy a destruir al pueblo y ya porque Moisés oró no lo voy a hacer, sino porque ese fue lo que Dios permitió en la vida de Moisés para mostrar ese carácter de Moisés en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y volvemos a lo mismo que hemos dicho cuando nos hemos presentado ante esta situación de Moisés intercediendo por el pueblo, de que para Moisés era muy fácil haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Listo, perfecto, yo hice lo que tuve que hacer, aguanté literalmente hambre durante 40 días y 40 noches, después otros 40 días, otras 40 noches intercediendo por el pecado del pueblo. Así que sí, sí, perfecto. Yo lo asumo, lo asimilo y es lo que voy a hacer. Entonces, destrúyelo, Dios. Eso era lo más fácil. Pero el carácter de Moisés fue puesto a prueba. Esa intimidad que Moisés decía tener con Dios fue puesta a prueba. Y no es porque Dios desconfíe de usted, no se lo tome de esa manera. Es para que usted sepa que no lo hacen sus fuerzas, que es Dios quien le da las fuerzas, que es Dios quien lo fortalece, que no es por su propio esfuerzo, que es Dios quien lo ayuda y quien lo fortalece. Cada prueba que usted vive, cada momento donde su carácter es puesto a prueba es una lección de humildad en su vida. Cada cosa, cada cosa, cada cosa. Cuando nos olvidamos de agradecer a Dios cuando logramos algo, cuando literalmente creemos tener todo ya listo y todo preparado. Pero la realidad es otra, completamente diferente. Listo. Deuteronomio 10. Gracias, chicos. Gracias a Isa, Gaby, Marlene, Biker y Alison. Muchas gracias a todos. Nueva copia del pacto. En aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra como las primeras. Recuerden que Moisés las tiró, ¿no? Y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarla. Sube al monte para encontrarte conmigo y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Yo me tomo esta parte de Moisés como, uy, Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por mi culpa tienes que volverlo a hacer. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de madera como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde el medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí, dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. Esto lo voy a poner un poco como acción de Dios. Y quiero que usted haga este ejercicio. Recuerden que a mí me gusta hacer el ejercicio de ponerme un poco en el lugar de las personas que están viviendo lo que estamos leyendo. Y imagínese usted siendo parte de la tribu de Leví, viendo cómo los demás tenían pedazos de tierras, donde sabían que habían cultivos, donde sabían que ahí literalmente las generaciones de las generaciones de las generaciones iban a estar en esa porción de tierra porque esa porción de tierra les pertenecía. Y que usted dijera, el Señor es su preciada posesión. Y no quiero que juguemos al cristiano más santo y al cristiano más cristiano.
en que dice, no, sí, Dios es mi posesión más preciada, amén, sí, Dios, yo lo creo, y no me importa que los demás tengan y yo no tenga nada físico. Quiero que no juegue a ese cristiano conmigo en estos momentos. Y no lo digo en mal plan y no critico a la persona que es de esa manera en absoluto. Pero no dudaría usted un poco. ¿O no le pediría a usted Dios algo más? Dios, al menos un cuarto de tierra para mis hijos. Un cuarto de tierra para cualquiera de nosotros. No tiene que ser de la misma magnitud. Quiero pensar que no soy el único que en algún punto piensa de esa manera. ¿Y sabe por qué pensamos de esa manera? Porque no sentimos que Dios sea suficiente para nosotros. Y como no sentimos que Dios es suficiente para nosotros, entonces necesitamos llenar las cosas con cosas materiales. ¿Y sabe usted cómo puede comenzar a llenarse un día tras otro, tras otro, tras otro de esto que dice acá? El propio Señor es su presencia y su preciada posesión. Esto le va a sonar la respuesta más trillada del cristianismo y es la intimidad con Dios, pero es la realidad. No hay más secretos. Si Moisés, le voy a poner el siguiente ejemplo. Si Moisés, quiero que piense esto conmigo. Si, si Moisés no hubiese tenido ese nivel de intimidad con Dios y su carácter hubiese sido puesto a prueba, posiblemente Moisés no hubiese intercedido por el pueblo. Porque cuando yo no estoy constantemente relacionándome con Dios, mi carne y mi espíritu entran en conflicto tanto tiempo que mi carne comienza a ganar la batalla. Y quiero decirle que a lo largo de toda su vida su carne y su espíritu están en conflicto, están en batalla, usted está en guerra. Pero cuando yo no convivo con Dios constantemente, la carne se hace más fuerte. El decir, no voy a abrir en vivo hoy, estoy muy cansado, se va a hacer más fuerte. La voz esa en su cabeza se va a hacer más fuerte. Se va a repetir usted mismo una y otra vez. Y se va a decir tantas excusas que esa excusa se va a volver su realidad. Se va a decir tantas excusas que después de decírselas tantas veces, se las va a terminar creyendo. Quiero pensar que no soy el único que piensa de esta manera. Y que por eso necesitamos estar mucho más en intimidad con Dios. En cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho la primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos. Entonces esta es la acción de Moisés. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Entonces, la prueba, ¿no? Luego el Señor me dijo, levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Entonces tenemos capítulo 8, un llamado a recordar y a la obediencia, y el capítulo 10, un llamado al amor y a la obediencia. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo amas y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Deuteronomio 10:12. Y me gusta que dice esto. Solo requiere, solo, que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Punto. Punto, no lo digo yo, ahí está. Punto.
Imagínense que no dice ni siquiera ser bueno. Porque entramos en un debate, ¿qué es ser bueno, no? Por eso no dice ahí ser bueno. Hola, amigos de Nova Worship. Em, entonces, si usted se pregunta o se está preguntando en algún momento, qué es lo que Dios quiere de mí? Vuelva y recuerde este versículo. Temer a Dios, vivir de la manera que le agrada, amar a Dios y servir a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y para esto usted no necesita una iglesia física. Por eso hablamos de ser iglesia, donde sea que usted está. La importancia de hacer discípulos, ¿no? Y lo que siempre les he dicho, el anhelo, uno de los anhelos más grandes que yo tengo, más allá de terminar esta serie y decir día 365 de 365 y que lleguemos hasta el final de Apocalipsis en junio del próximo año, más allá de eso, es que de acá salgan predicadores, de acá salgan evangelistas, de acá salgan misioneros, de acá salgan, eh, mejor dicho, compositores, mejor dicho, que salgan de acá motivados a hacer eso, pero no diciendo es que fue gracias a Alejandro, en absoluto. Esto, esto de acá, esto de aquí, por la gracia de Dios. Y esa victoria, que puede parecer suya o que puede parecer mía, no es mía, ni es suya, es de Él. Pero porque usted está aquí hoy, esta es su parte, este es su esfuerzo, este es su carácter que está siendo puesto a prueba. Después dice, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que en ella pertenece al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió entre todas las naciones como se ve hoy. Así que cambia la actitud de su corazón y deja de ser terco. Ya es como la tercera vez que hoy vemos que dice esa palabra, ¿no? Terco, terquedad. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimento. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto eran solamente 60 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto numeroso como las estrellas del cielo. Por eso decían que Dios escogió al pueblo de Israel porque era el más pequeño de todos. 70 personas. Y de Egipto salieron miles. ¿No? Y con eso, muchachos, así de sabroso, así de bueno, se lee la Biblia en 40 minutos. ¿Sí? Así charladito, así poco a poco. Eh, no es difícil. Eh, y por eso este espacio es para eso, para que usted aprenda a disfrutarse de esto. No es fácil, no es sencillo, no estoy diciendo que lo sea, pero si usted está aquí, tal vez por primera vez, tal vez simplemente esté de pasada o de curiosidad, quiero decirle que la Biblia se puede disfrutar. Y es como ese bálsamo que lo refresca a usted, ¿no? Chicos, gracias por conectarse en domingo, de verdad, gracias porque sé que pueden estar haciendo cualquier cosa o descansando y están acá. Gracias a Allison que se conectó acá en Twitch, gracias a Biker, a Irving y a Karma por esos regalos. Gracias también a Isa, Lourdes, Stark, Pau, Marlin, Gaby,
Em, ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí todavía? Creo que ya, creo que no me faltó nadie más. Nos vemos mañana con el día 62, septiembre 16, con otros 3 episodios. Pero recuerden que mañana vamos a ver el devocional que tenemos, creo que en el día 58. Acá está. Entonces mañana vemos el siguiente devocional con los siguientes, con el video para que podamos entenderlo todo mucho mejor. Tengamos la imagen un poco más gráfica de lo que vamos a leer y que podamos entenderlo mucho mejor. Cuídense mucho. Mañana nos vemos. Gracias a todos. Y que descansen. Que terminen de tener un domingo súper bendecido. Un abrazote. Un beso. Chao.